Carta del 13 de abril de 2010. De Carlos Alberto Montaner a Silvio Rodríguez. Nota aclaratoria, esta carta de hace 10 años contiene algunos detalles desactualizados, pero corroboran muchos de lo que aquí se plantea. No tenemos capacidad de procesar todas las ideas intercambiadas. Se leerá solo la respuesta de Carlos Alberto Montaner, que es la parte más importante que queremos divulgar. Estimado Silvio Rodríguez. Celebro que mantengamos este intercambio epistolar. No creo, como afirmó el profesor Emilio Ichikawa con humor, que es un diálogo imposible porque yo no canto y tú no piensas. Es verdad que yo no canto, pero es evidente que tú piensas. Sé que para ti esta polémica tiene un costo en fricciones y presiones. Conozco el paño. Pero esto, sigo haciendo, una batalla de ideas, y no esos aburridos monólogos propagandísticos a que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación cubanos. Ya les he pedido a todos los websites a los que estoy vinculado, y con los que tengo buenas relaciones, que reproduzcan tus textos completos. Si entras en carlosalbertomontaner.com, o en firmaspress.com, podrás confirmarlo. Les he solicitado a los diarios que publican mi columna que no olviden incluir tus escritos. Espero que tú hagas lo mismo con Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores y el resto de los sitios de internet vinculados al régimen cubano y a su aparato de información. Silvio, como te veo tan firme en tu deseo de comunicar tus ideas y de informarte sin obstáculos ni censuras, creo que debes pedir pública y enérgicamente esos mismos derechos para el resto de nuestros compatriotas. Eso es lo honorable. Debes encabezar esa protesta para que Joan y los periodistas independientes puedan divulgar sus textos sin ser encarcelados, golpeados o amenazados por la policía. Tras leer lo que escribes, estoy seguro de que te parece repugnante que la policía política se dedique a impedir que los cubanos oigan estaciones de onda corta, vean por cable los canales de la televisión extranjera y se vinculen a Internet. No es justo que solo tú, Amaury Pérez y otros pocos privilegiados tengan acceso a esas fuentes de información. Eso debes denunciarlo. Es un escandaloso agravio comparativo. Silvio, por supuesto, es importante. Luego explico por qué, que conozcas las críticas de José Martí a Marx y al socialismo. Cuando murió el pensador alemán en 1883, Martí, que no ignoraba su obra, escribió una frase perfecta para precisar su juicio crítico. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres. Es decir, Martí, como cualquier persona compasiva, admiraba las intenciones de Marx. Pero como cualquier persona sensata y conocedora de la naturaleza humana, censuraba sus métodos violentos. Razonamiento que reitera años más tarde en una carta a su amigo Fermín Valdés Domínguez. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras. El de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en los que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Silvio, ¿cómo has dedicado una de tus más bellas canciones al mayor general Ignacio Agramonte, tan admirado por Martí, el gran héroe militar y civil de la guerra de 1868, te transcribo un párrafo de lo que Agramonte, y probablemente muchos de los jefes insurrectos más educados, pensaban del centralismo y del comunismo. La centralización hace desaparecer ese individualismo, cuya conservación hemos sostenido, como necesaria a la sociedad. De allí al comunismo, no hay más que un paso, se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención de la sociedad en su acción, destruyendo su libertad, sujetando a reglamento sus deseos, sus pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas. Hay otros pasajes muy reveladores, que muestran el rechazo del apóstol al colectivismo como la reseña que Martí le hace a la futura esclavitud de Herbert Spencer, pero a estas alturas discutir lo que Martí pensaba de Marx y del socialismo, sería un ejercicio académico casi inútil.
Si no fuera porque Fidel Castro ha montado la legitimación histórica de su dictadura sobre la falsificación del pensamiento de Martí. Silvio. El absurdo silogismo que Fidel les ha impuesto a los cubanos, y que espero que tú, como persona inteligente, no suscribas, tiene la siguiente secuencia. La revolución tomó el curso marxista porque esa, o muy cercana a esa, era la ideología de Martí. Y quienes gobernaron la República, entre 1902 y 1958, traicionaron el ideario martiano. Los revolucionarios que derrotaron a Fulgencio Batista, y desde entonces controlan el país, son los verdaderos herederos del espíritu de Martí, y de los mambises que pelearon contra España por la independencia. El colofón de esta disparatada fantasía histórica, absolutamente alejada de la verdad, es que la autoridad moral para mandar a los cubanos la tiene Fidel Castro, con carácter permanente porque él es el descendiente directo de Martí. Una figura por la que los cubanos tenemos una devoción especial, ergo su estirpe moral, la de Fidel, es la de los luchadores independentistas del siglo XIX. Silvio. No es cierto. Las raíces del régimen cubano están en las supersticiones del marxismo-leninismo, en el modelo de gobierno calcado de la Unión Soviética, y en las prácticas de control político aprendidas del KGB. Martí, que era un demócrata liberal convencido de las virtudes republicanas, creyente en la existencia de los derechos naturales, no tiene la menor responsabilidad en este engendro. Fueron Fidel, Raúl y el Che los que traicionaron un movimiento insurreccional que prometía elecciones democráticas, libertades y la vuelta a la Constitución de 1940. Lejos de venir de Martí, la dictadura de los Castro traicionó el ideario martiano. ¿Recuerdas cuando Fidel, al principio, juraba una y otra vez que ni él ni la revolución eran comunistas? Silvio. Es verdad que muchos cubanos no tenían casa propia. La nuestra, la que visitaba Fidel para conversar con mi padre, su amigo, en la calle Tejadillo, y a donde alguna vez acudió junto a mi tío Pepe Jesús Jaume Montaner, jefe de Fidel en la violenta organización llamada Unión Insurreccional Revolucionaria, UIR, también era alquilada. ¿Y qué? Celebro que hayas podido comprar una casa con el fruto de tus éxitos. Pero, ¿la puedes vender? Puedes disponer de ella como en los países libres disponemos de las propiedades. Si es así, gozas de un raro privilegio. En cambio, si te sucede como el resto de los cubanos, no has comprado una casa, sino el precario derecho a usar una vivienda en las condiciones que el gobierno dispone. Cuba, además, debe ser el único país de Occidente en el que un buen profesional, trabajador, prudente y ahorrativo, no puede adquirir propiedades con el fruto de su esfuerzo porque el gobierno lo impide. No todos tienen tu suerte. Silvio. Los cubanos quieren tener propiedades realmente. Quieren poder venderlas y comprarlas sin que el Estado los persiga. Quieren abrir sus propios negocios, como hacen los extranjeros. Quieren retomar el control de sus vidas, secuestradas por los burócratas del partido bajo la vigilancia de la policía política. Quieren generar riqueza y disfrutarla. ¿Por qué los jugadores de béisbol o los boxeadores no pueden explotar su talento en el extranjero en su propio beneficio sin ser tratados como traidores por el gobierno? ¿Por qué, para poder vivir bien, tienen que arriesgarse a navegar en una balsa hasta la Florida o desertar en un viaje al extranjero? ¿Cómo se puede defender un régimen que declara que el cerebro de la doctora Gilda Molina, entre mil ejemplos, le pertenece a la revolución y la deja retenida en Cuba durante más de una década sin poder usar ni su cerebro ni sus hábiles manos de neurocirujana? ¿No te resulta eso un atropello abominable contra el derecho de las personas a definir y buscar su propia felicidad? Silvio. Supongo que una parte importante de tus ingresos deriva de los dólares o euros que recibes en calidad de derechos de autor. Eso me parece muy bien, pero ¿qué pasa con ese 99.99% de cubanos a los que solamente les pagan en pesos? Oficialmente, el peso y el CUC, que es la divisa convertible cubana, valen aproximadamente lo mismo. El salario promedio de los cubanos es de unos 300 pesos. Sin embargo, en el mercado paralelo, que es oficial y es el de verdad, el que cuenta, el cambio es de 20 a 1. Los cubanos ganan, realmente, unos 50 centavos de dólar al día. Es la estafa perfecta. Silvio. El gobierno, como los peores taures, maneja dos monedas.
A los obreros cubanos les pagan por su trabajo con la moneda mala, pero les venden los productos apetecibles en la buena. Silvio, dices que has señalado lo que te parece criticable del proceso. No me consta. Ojalá. Como soy admirador de tu obra, conozco varias de tus canciones, pero no todas. No sé si alguna vez alzaste tu voz en el Parlamento contra la represión y la censura, o si escribiste alguna canción en defensa del proletariado esquilmado y sin derechos, pero, si ocurrió, yo no tuve noticias. Ignoro si alguna vez te inspiraste en los miles de balseros ahogados tratando de alcanzar la libertad. No recuerdo una sola línea tuya en defensa de los héroes de la revolución fusilados o encarcelados por la dictadura. Ojalá existan esos testimonios. Silvio, no estoy hablando de los militares de Batista, que fueron, por cierto, condenados a muerte o a largas penas en juicios sumarios sin garantías, sino de Huber Matos, comandante de la revolución, que pasó 20 años en la cárcel por escribirle a Fidel una carta privada en la que renunciaba al ejército rebelde por no estar de acuerdo con el comunismo. Me refiero a Mario Chanes, que acompañó a Fidel y a Raúl en el asalto al Moncada y luego en la expedición del Granma, y cumplió 30 años de presidio injusto. Me refiero a los cientos de dirigentes y militantes de la revolución a los que la dictadura mató o trituró en las cárceles. Supongo, Silvio, en que concuerdas conmigo en que esa crueldad era criticable. ¿La denunciaste? Silvio, afirmas que no te molesta padecer un gobierno de ancianos y me adviertes que yo también formé mis juicios morales, mi percepción de la realidad y de los conflictos sociales hace medio siglo. Pero hay una diferencia, Silvio, el rasgo más evidente y lamentable de los hermanos Castro es la incapacidad para aprender y cambiar. Estos señores, tras medio siglo de fracasos, y tras haber devastado a Cuba con los caprichos más inverosímiles, desde fabulosas vacas lecheras hasta dulces vaquitas enanas y caseras, desde gallineros domésticos hasta hortalizas hidropónicas en el cuarto de baño, continúan aferrados al disparate del colectivismo como objetivo de la sociedad y al palo y a la represión para alcanzarlo. Silvio, estos hermanos son incapaces de aprender. Son autistas políticos indiferentes a la realidad. Confunden la terquedad con los principios. ¿No escuchaste a Raúl, muy ufano, decir recientemente que primero desaparecería la isla antes que cambiar? Y Fidel lo felicitó al día siguiente, lo que era una forma de felicitarse a sí mismo, porque lleva décadas insistiendo en esa barbaridad, como si la vida de millones de compatriotas les importara un rábano. Silvio, ¿y es que les importa un rábano? ¿Recuerdas? Raúl aludió a aquel episodio muy orgulloso durante la peligrosísima crisis de los misiles de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de la destrucción, el mensaje de Fidel a Khrushchev pidiéndole que atacara preventivamente a Estados Unidos y desatara la Tercera Guerra Mundial, a sabiendas de que en la represalia morirían todos los cubanos. Pero lo terrible no es que entonces aquellos jóvenes desbordantes de testosterona revolucionaria hayan incurrido en esa petición irresponsable y asesina, sino que, medio siglo más tarde, ya ancianos y llenos de nietos, reinciden en la misma imprudencia criminal. Eso es lo grave, no cambian. Silvio, ¿cómo me comparas con los Castro? Porque también a los 67 años ya soy viejo. Te explico la diferencia entre los Castro y la mayor parte de los adultos. El problema no está en la edad. Hay viejos como Adenauer, Churchill, De Gaulle o Reagan que sirvieron a sus países en la ancianidad. Como soy un hombre normal, abierto a las influencias exteriores, siempre dispuesto a aprender de la experiencia y a pedir perdón cuando me he equivocado, o a revocar decisiones erróneas, he cambiado mucho a lo largo de mi vida y, creo, para bien. Silvio, comencé siendo, como tantos cubanitos ignorantes de hace medio siglo, un revolucionario radical confiado en que la justicia y el buen gobierno llegarían a mi país de la mano de un grupo de barbudos bien intencionados. Luego, cuando me desengañé, a base de paredón y calabozo, pasé a ser un socialdemócrata confiado en el papel redistribuidor de un Estado justiciero. Más tarde, por las lecturas y la experiencia, me transformé en un liberal convencido de la superioridad moral y práctica de las ideas de la libertad, para lograr sociedades más prósperas, libres y habitables. En suma, mientras millones de cubanos, y yo entre ellos,
Hemos cambiado, estos empedernidos hermanos Castro, continúan anclados en el lugar de origen, repitiendo e insistiendo en las tonterías que aprendieron en las conversaciones de café cuando eran unos mozalbetes escasamente instruidos. Eso es gravísimo.